Hay frases que no se gritan, pero destruyen. Si un hombre te dice alguna de estas 5, no estás ante una simple opinión. Estás frente a una alerta que tu alma no debe ignorar. Quédate hasta el final para identificar las señales que silenciosamente sabotean tu valor. Existen frases que no golpean con gritos, pero desgastan en silencio. No llegan con violencia, pero socavan lentamente tu energía vital. Vienen disfrazadas de ternura, de madurez, incluso de honestidad. Y ahí está el peligro, en la suavidad con la que se infiltran. Lo que parece comprensión, muchas veces es evasión. Lo que parece apertura emocional, muchas veces es chantaje disfrazado de sensibilidad. Carl Jung lo explicó sin rodeos. Lo que no se hace consciente, se convierte en destino. Y cuando te unes a alguien que no ha enfrentado sus propias sombras, terminas viviendo el guión inconsciente de su conflicto interno. El hombre que pronuncia con aparente serenidad, "Tienes que aceptarme tal como soy", no está mostrándote su autenticidad. Está justificando su renuncia al cambio. Está firmando un pacto con la inmadurez. Ese tipo de frases no representan vulnerabilidad, representan resistencia. Resistirse a crecer, a revisar sus patrones, a hacerse cargo del impacto que genera. No hay sabiduría real en quien se esconde tras sus defectos para evitar transformarse. Y cuando tú, que has atravesado tu propio desierto emocional, eliges vincularte con alguien que no camina, terminas arrastrando sola una barca que nunca llegará a puerto. Aceptar a alguien no significa normalizar lo inaceptable. No significa sacrificar tu bienestar para sostener su estancamiento. No estás aquí para empujar a nadie a la madurez. Estás aquí para compartir tu camino con alguien que también elige avanzar. Si ese hombre no puede mirarse, no podrá verte. Si no puede cambiarse, intentará cambiarte. Primero con frases suaves, luego con exigencias disfrazadas de amor. Y cuando te des cuenta, ya habrás renunciado a partes de ti que jamás debiste entregar. Las personas que se escudan en el "así soy yo" suelen ser las mismas que convierten cualquier intento de diálogo en un ataque. Se victimizan ante tus límites, te acusan de querer controlarlos, cuando en realidad tú solo estás pidiendo reciprocidad. Pero no hay nada más desgastante que amar a alguien que se niega a evolucionar. Es construir sobre un suelo que se hunde cada vez que das un paso. Y ese hundimiento silencioso, esa erosión de tu paz, empieza el día que decides no incomodar, que eliges adaptarte, que te convences de que con paciencia tal vez cambie. La verdad es otra. Quien no quiere cambiar, no lo hará. Y tú no estás hecha para sostener la inmovilidad de otro. No naciste para ajustar tu luz a la sombra ajena. El alma que ha aprendido a conocerse ya no se doblega ante excusas con forma de frases bonitas. Reconoce el veneno detrás del tono dulce y se aleja sin escándalo, pero con firmeza. Otra frase que parece inofensiva, pero es devastadora en su raíz. Todas mis ex estaban locas o eran tóxicas. No es una confesión, es una estrategia. Detrás de ese relato victimista no hay autocrítica, solo proyección. No habla de lo que vivió, sino de lo que se niega a revisar en sí mismo. El hombre que necesita desvalorizar a todas sus antiguas parejas está gritando, en silencio, que no ha aprendido nada. Que repite los mismos errores, esperando resultados distintos. Que culpa al mundo por su propio estancamiento emocional. Epicteto lo dijo con brutal precisión. No son los hechos los que perturban, sino cómo los interpretamos. Y cuando un hombre se limita a contar su pasado desde la superioridad moral, lo que revela no es dolor, es ego. Ego herido, pero intacto. Ego que no ha sido tocado por la verdad. Porque si todas fueron tóxicas, si ninguna supo amarlo, ¿dónde quedó su responsabilidad? ¿Dónde está su parte? ¿Qué aprendió? Si acaso aprendió algo. En realidad, no está hablando de las mujeres. Está hablando de su sombra, de su dificultad para vincularse con honestidad, de su miedo a ceder el control, de su necesidad de idealizar para luego castigar. Y esa necesidad, tarde o temprano, se volcará sobre ti. Porque quien no ha perdonado su pasado, lo repite. Y quien no ha sanado sus heridas, se asegura de abrir las tuyas. Una mujer consciente,
que ha reconstruido su valor a base de autoconocimiento y coraje, no puede permitirse entrar en ese ciclo. No estás aquí para redimirlo. No estás aquí para demostrarle que tú sí vales, que tú no eres como las otras. Ese guión solo tiene un final posible: terminar convirtiéndote en la nueva loca de su próxima historia. Porque para alguien que no asume su sombra, todas las luces son amenazantes. La relación se transforma entonces en una competencia invisible. Tú dando más, él esperando sin dar nada. Tú demostrando que eres distinta, él señalando cada detalle que justifique su narrativa. Y en esa dinámica te desgastas, no solo emocionalmente, también espiritualmente, porque te obligas a rendir, a justificar, a explicar lo que no necesita explicación: tu humanidad. Aceptar esa frase es legitimar el abandono de su responsabilidad emocional. Es tolerar la inmadurez como si fuera una etapa, y no lo es. Es una elección. Y tú ya elegiste algo distinto: relaciones reales, no simulacros de amor. Vínculos donde no tengas que cargar con las heridas que no te pertenecen. El chantaje emocional rara vez se presenta con gritos. Llega como un susurro dulce, como esa frase que parece un gesto de amor, pero en realidad es una trampa. Si de verdad me amaras, harías lo que te pido. No hay error más común que confundir ese tipo de frases con entrega, porque están diseñadas para confundirte, para que pongas tu amor a prueba constantemente, para que tu libertad se diluya entre gestos de supuesta devoción. Pero eso no es amor. Es control emocional con aroma romántico. Carl Jung lo explicó desde la raíz. Muchas relaciones desequilibradas no se sostienen por falta de afecto, sino por la proyección de carencias mal resueltas. Ese tipo de exigencias esconden miedo. Miedo a no controlar. Miedo a perder. Miedo a enfrentarse al propio vacío. Cuando alguien te dice que el amor se mide en obediencia, lo que está confesando es su fragilidad emocional. Está construyendo un vínculo donde el poder se disfraza de necesidad, donde tú cedes y él respira, donde tú das más y él se siente fuerte. La trampa es sutil pero brutal. Cuanto más cedes, más alta se vuelve la vara. Primero es un favor, luego es una costumbre, después una obligación. Y cuando quieres decir que no, ya no sabes si estás siendo desleal o simplemente estás intentando recuperar tu autonomía. Perder tu voz nunca ocurre de golpe. Empieza por una sola frase, por una sola vez que haces lo que no querías hacer, solo para demostrar amor. Y cuando esa sumisión emocional se normaliza, aparece la sentencia más cruel de todas: no eres suficiente para mí. No se pronuncia siempre con violencia. A veces se deja caer como quien lanza una verdad incómoda. Pero no es una verdad, es un golpe, una estrategia que no busca honestidad, sino dominación. El hombre que necesita decirte eso no está mostrando exigencia, está proyectando su propia carencia, su propio miedo a conectar de verdad, su propia incapacidad de convivir con la vulnerabilidad. Esa frase rompe algo esencial: tu relación contigo misma, porque te instala la duda en el lugar más sagrado que existe, tu autovaloración. A partir de ahí, ya no amas libremente, te esfuerzas por agradar, ya no compartes desde tu centro, actúas para no perder, comienzas a vivir bajo el juicio del otro, y en ese juicio construyes una identidad que no te pertenece. Tu energía se va en corregirte, en esforzarte, en disimular tus heridas para no incomodar. Pero una mujer que ha caminado por su propio desierto emocional ya no negocia su dignidad. Ya no necesita rogar reconocimiento. Ya no confunde amor con sacrificio. Si alguien necesita disminuirte para sentirse importante, lo que está mostrando no es poder, es vacío. Y ese vacío no te corresponde llenarlo a ti. No viniste a esta vida para sostener el mundo emocional de quien no quiere hacerse cargo. Viniste a ser fiel a tu verdad, a tu integridad, a tu fuerza. Y eso, ninguna frase puede quebrarlo. Tu paz no se negocia. Si alguna vez escuchaste una de estas frases, ya sabes lo que toca hacer. Suscríbete,
activa la campanita, dale like y cuéntanos en los comentarios si este mensaje resonó contigo. Nos vemos en el próximo video.